Buenas. Buenas tardes. Hola. Bueno, no quise ser tan formal con el buenas tardes. Manuel Sueiro, ¿que te da vergüenza decir in voce buenas tardes, no para todos? Bueno. Y más en derecho penal que se in voce. Bueno. Vamos, Manuel. Vamos que te quiero ver en el examen hablar mucho. Los saludé a todos. Les creo que le dije hola. Bueno. A ver cómo estamos de gente. A ver qué dice el chat. Lo miro ahora, después no lo leo. El saludo de Juan. Bueno, el otro día me comentaron no, que las rayitas de mi conexión no eran muy buenas. ¿Cómo están hoy? Excelente, a full. Hoy se lo escucha bien, profesor. Ay, muchas gracias, educando. Bueno, esperamos un segundito más que por ahí se conecten alguno más y arrancamos. Bueno, las preguntas de rigor que siempre hago. El viernes y el miércoles pasado, ¿con quién tuvieron y qué vieron? Escucho ofertas, escucho. Ahí entró Nicolás. El viernes con el doctor Lapadula, procesos ordinarios, sumario, sumarísimo. Bien, y el miércoles... Clasificación de los procesos sería. Eso el viernes. ¿Qué te trajiste, un Campari? Parecía un Campari eso. Bueno. Mire, parece un Campari eso. Sí, no, es un jugo de frutilla y limón. Viene así. Está bueno, debe estar bueno. Chicos, ¿y el miércoles qué vieron? ¿Y con quién? Chicos, no tengan vergüenza, que dentro de unos días van a tener que hablar y convencernos a nosotros de lo que estudiaron. El miércoles vimos con Lascano. Sentencia, cosa juzgada, requisitos de la sentencia, eso tengo. Ah, muy bien. Ya las demás resoluciones judiciales la habían visto, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué les quedó de la sentencia definitiva? ¿Qué les pareció que es lo más importante? No me estoy metiendo en los temas de los demás, pero sí simplemente para que tengan en consideración la relevancia de determinados temas. Vieron que a veces por ahí yo les hago una pequeña introducción con respecto a eso, para que no desatiendan determinados temas o temas que por ahí para ustedes no parecen fundamentales, marcárselos como que sí. Obviamente, si estamos hablando de la sentencia definitiva, ustedes saben que la resolución más importante en la instancia o en el proceso, y es el último acto procesal de la instancia mismo. Recuerden, chicos, creo que la otra vez yo les había comentado, y vuelvo a decir lo mismo, no es para meterme en los temas de los demás porque no me gusta para nada, para eso se dan los temas. Tengan en cuenta que, doctrinariamente hablando, la sentencia definitiva se divide en 3 partes, y si preguntamos los requisitos de nuestro ordenamiento procesal, tienen que hablar de los 9 incisos. ¿Está claro? Recuerden ustedes que ya tienen 2 comunes a todos, o un par más, ¿está? Es el lugar y fecha, el primero, y el último, la firma del juez. ¿Está? Tengan en consideración cuál de los incisos corresponde a una de las partes doctrinariamente hablando, cuál es a la otra, y recuerden que
tanto el inciso quinto, que habla de los fundamentos y la aplicación de la ley, es tan importante como el inciso sexto, que habla de la decisión. Ya seguramente el doctor Lascano les habrá comentado que esa decisión, cómo tiene que ser, ¿está? No vuelvo a decir lo mismo, no me meto en los temas de los demás, ¿está? Esa decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad, bla, 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 como sigue el inciso sexto. ¿Está? ¿Y eso qué significa? Recuerdo en la primera clase, cuando estuvimos en la presentación, y yo creo que no debe haber sido la primera vez que se los comenté, y les dije que no quiero que sepan la materia y quiero que la entiendan. ¿Recuerdan cuando yo les dije eso? No quiero que sepan la materia. Saber la materia significa decir que la sentencia definitiva, por ejemplo, consta de 9 incisos, se encuentra en el artículo 163, y el inciso sexto dice la decisión expresa positiva, precisa, la de conformidad, bla, 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 y así termina el inciso sexto. ¿Bien? ¿Qué significa eso, Lisa? Y no sé, y eso no es entender la materia. ¿Tá? Prefiero que hasta dibujen, por así decirlo, y mal hablando de mi parte, alguno de las palabras del articulado de sentencia definitiva, pero que sí entiendan qué significan, por ejemplo, las características o esas 3 características de esa decisión expresa, positiva, precisa. ¿Se entendió lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo importante? Bueno. Con respecto a lo de clasificación de los procesos, no voy a abundar mucho con respecto a eso, digamos que nada, porque quizás un poquito estuvimos hablando o les hice una introducción solamente con respecto a eso en la clase pasada y en la anterior. Sí, así que yo soy el malo, según el doctor Lapadula. Qué bonito eso. Justo entro a la clase para ver qué estaban dando y justo lo escucho decir que el doctor Tamón era malo y que le iba a preguntar eso. ¿Dijo eso o no? ¿Dijo eso Yo o no no? escuché, no escuché. ¿Alguno lo escuchó eso? Ahí arriba dice grabado. Si pido la grabación de eso es una prueba instrumental. ¿No estarías como testigo mío, Lisa? ¿No? ¿Estuviste en clase? No puedo ir en contra de otro profesor. Esas No, son eso. Cuestiones internas. No, cuestión interna. Lo que dijeron fue que eran más exigentes. Y que, No, yo escuché lo que dijo, estaba ahí en clase yo, justo estaba en clase. Igual te voy a ofrecer como testigo, y a vos, Lisa, te voy a ofrecer igual como testigo, a ver qué Recuerde dijo que el testigo a veces no nos favorece. Podemos llevar un testigo, pero no nos favorece. Sí, pero y si después se contradice con lo que vos decís, con la prueba instrumental que yo ofrezco en el proceso, que está esta grabación, esta clase está grabada, ¿qué hacemos, Lisa? Ahí? Mira si después tenés un proceso penal por falta de testimonio. Bueno, chicos, listo, vamos a arrancar un poquito. Bueno, yo acá volví a hacer unos no resumen, pero sino puntos a tocar, en lo cual ya concepto de prueba ya lo vimos, los medios los nombramos, que eran los 6 medios probatorios, y lo de las presunciones que estaban en la sentencia definitiva, lo vieron el otro día, en el inciso quinto se lo nombró el doctor Lascano, en el inciso quinto de las presunciones. Bien, las etapas también el otro día lo escuché al doctor Lapadula, es más, después me lo encontré al doctor Lapadula a las 2 horas en la calle, y le digo, ¿cómo es esa que andaba diciendo? Estaba en clase. No. Bueno, fue muy gracioso eso. También les nombró las etapas del proceso, y justo lo escuché también que estaba hablando lo que yo también les había explicado de esa etapa de iniciación, esa etapa de postulación, esa etapa después que venía, qué pasaba, si teníamos si se daban las condiciones del artículo 357 y 358 de nuestro ordenamiento procesal. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Recuerdan qué decía más o menos el 357 y 358? Que si se dan las condiciones del artículo siguiente, el 358, en el cual si hay hechos de los cuales conducentes y de los cuales no haya conformidad entre las partes, el proceso se va a ir a prueba. Y la última parte del artículo 357, lo voy a poner acá, al delante mío, que decía, de no ocurrir esto, el proceso
y la causa se dicta de puro derecho. Creo habérselos comentado, pero bueno, a veces me falla la memoria. Y les dije que el proceso consta de dos grandes elementos que son de los hechos y el derecho. ¿Está claro? Y si esos hechos, el objeto de la prueba son los hechos, los que tenemos que probar, y si no hay hechos controvertidos, hechos en los cuales no haya conformidad entre las partes, no hay hecho que probar. ¿Está claro? Entonces, si no hay hecho que probar, esa etapa probatoria desaparece. Recuerden, y creo que, no sé si se los habrá comentado el doctor Lapadula, porque ya que vieron clasificación de los procesos y las etapas, ¿cuándo culmina esa etapa de iniciación del proceso? ¿Cuándo culmina y que va a comenzar la otra etapa siguiente? ¿Con qué acto procesal? Escucho a cualquiera. Manuel Sueiro, te escucho. Activa el micrófono y te escucho. ¿Con el llamamiento de autos? ¿Ese es Manuel? Pero No. qué voz tiene Manuel. Manuel, si no contestás voy a presumir la presunción que no estás ahí en clase. Manuel. Y Manuel no está en clase. Manuel se debe... A ver, no tenés micrófono, no tenés ni cámara. Bueno, no le creo nada, Manuel. No le creo, pero nada. No sé. ¿Y cómo vas a hacer para el parcial? Ay. Sí, reíte. Bueno, ahí por ahí escuché que dijeron con los autos. Culmina con autos para sentencia. No, a ver, yo quiero saber, a ver, esa primera etapa de iniciación, que culmina después con la traba de la litis, cuando se traba la litis, ustedes lo tienen que saber, porque lo vieron el otro día. ¿Con qué acto comenzaría la segunda etapa? Con el acto de apertura a prueba. Autos de apertura a prueba. Está autos de apertura a prueba. ¿Cuándo se daban los autos de apertura a prueba? Cuando se daba la condición del artículo 358. Está hechos conducentes y controvertidos. Que no haya conformidad entre la parte significa lo mismo que controvertidos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si en esa causa no hay hechos que probar? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el 357 última parte? ¿Cómo se dicta la causa? Si fuese de puro derecho, concluye en definitiva. ¿Y qué significa que sea de puro derecho? ¿Qué significa que sea de puro derecho? En base a lo que yo les comenté recién. Chicos, esto es lo que yo quiero que traten de analizar y no leer el código de memoria. ¿Qué significa esto? ¿Qué le está diciendo el código en el artículo 357, última parte? ¿Qué les está diciendo? No hay que probar nada. ¿Cómo? Cuando no hay que probar nada. Cuando no hay que probar nada. ¿Es una pregunta o una respuesta esa? Una respuesta. Una respuesta. Es así, segura para contestar. ¿Está? Entonces, si no tenemos que probar nada, ¿y cuándo no vamos a tener que probar nada? Si no alegamos hechos, no articulamos hechos. ¿Bien? O si articulamos los hechos, ¿qué pasaba con lo que hacía el demandado? ¿Qué hacía el demandado? O qué no hacía, mejor dicho. ¿Qué no hacía? Si yo como actor alego, afirmo determinados hechos en la demanda, y viene el demandado, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar para que ese proceso no se haga la prueba? No contradice. Cuando el demandado no contradice. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué pasaría con esa etapa probatoria? Entonces, con esa apertura, con ese auto de apertura a prueba, ¿qué pasaría? Si no hay hechos que probar, la causa se dicta, ¿cómo? ¿Qué pasaría? A definitiva. Entonces, Sentencia pasa definitiva. directamente a autos para sentencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa primera etapa concluye o comienza, mejor dicho, no comienza. Esa primera etapa concluye y va a comenzar la segunda con autos de apertura a prueba. ¿Está? Y esa etapa probatoria va a concluir o va a comenzar la tercera etapa decisoria con autos para sentencia. Esto chicos, hacemos mención a esto y lo recalcamos para que quiero que queden claros. Recuerden lo que dijimos la otra vez, ¿qué pasaba? Los momentos probatorios, los modos, la carga y la valoración, el ofrecimiento, la producción y la valoración de la prueba. Recuerden ustedes que entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer la prueba.
Bien, y ese ofrecimiento de la prueba. Yo les hago una pregunta de examen, a ver, una pregunta de examen. ¿En qué tipo de procesos vamos a ofrecer la prueba dentro de los 10 primeros días del auto de apertura a prueba? En los procesos En de un proceso conocimiento, ordinario. de conocimiento ordinario. ¿Y en ninguno más? En ninguno más. En ninguno más nosotros vamos a ofrecer la prueba dentro de los 10 primeros días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba de los procesos de conocimiento. Porque en el sumario acompaña la prueba. Yo pregunto eso, ¿en ninguno más? ¿Sí o no? No. Vamos. ¿Está claro, chicos? Entonces no, solamente en el ordinario. Está porque, ¿qué pasaba? Tanto el sumario como el sumarísimo, siempre acompañamos, recuerden, la prueba documental y ofrecemos los dos medios probatorios. Acompañamos la prueba documental y ofrecemos los medios probatorios, los demás. ¿Está claro? Bueno, ya visto eso. Habíamos hablado el otro día del ofrecimiento, la producción y la valoración como momentos probatorios. Había quedado claro eso, ¿no? En cuanto a lo que era el ofrecimiento, la producción y la valoración de la prueba. Creo que el otro día deben haberlo visto cuando vino sentencia definitiva, que el juez valoraba o apreciaba la prueba de acuerdo a qué? A las reglas de la sana crítica. ¿Bien? Bueno, eso ya lo vemos. Apertura y ofrecimiento. Cuadernos. Los cuadernos de prueba. Los cuadernos de prueba son como expedientes que se van a formar de la etapa probatoria. De esa etapa probatoria, obviamente si se abre el proceso de prueba, y solo se va a dar en los procesos de conocimiento ordinario. ¿Está? Estos cuadernos de prueba va a haber, si les preguntan en el examen, ¿cuántos cuadernos de prueba va a haber? ¿O qué tipo de cuadernos de prueba? Va a haber cuadernos de prueba actora y cuadernos de prueba de demandada. Cada uno va a tener su cuaderno de prueba. Estos cuadernos de prueba es donde se van a llevar a cabo y producir toda la prueba. Recuerden ustedes y recálquenlo, solamente en los procesos de tipo ordinario se dan los cuadernos de prueba. Comúnmente, a ver si les voy a mostrar algo, a ver acá, para que lo vean así. A ver. Esto es una cédula. Bueno, no importa, no la van a llegar a ver por ahí. Esto es una cédula. Cuando nosotros tenemos el expediente, ¿cómo vamos a numerarlo? A las hojas del expediente, La vamos a numerar a través con numeración. Y esa numeración Por va a ir orden acá. numérico. Está, acá va acá, va a ir. ¿Bien? Mirando nosotros la hoja va a estar en el margen superior derecho. ¿Está claro? Si nosotros miramos la hoja. ¿El foliado no lo hace el juzgado? ¿Cómo? ¿El foliado no lo hace el juzgado? Sí, pero ¿por qué? Si no, pues yo estoy haciendo referencia a otra cosa. Si no dije nada yo con respecto a eso. El foliado obviamente lo hace. ¿Qué es el foliado? Es la numeración. ¿Está? Numeramos las hojas, numeramos las fojas. Bien, porque procesalmente hablando se llaman fojas a las hojas, como una vez nos dijo Aracia hace muchos años cuando vino en la Facultad de Derecho, y en una charla, antes de dar la charla en el aula magna, nos comentaba y dice, a los abogados nos gusta hablar en difícil, ¿por qué le tenemos que decir las fojas? Si le podemos decir las hojas tranquilamente. Son las hojas del expediente, ¿bien? Entonces la vamos a foliar, la vamos a numerar ahí. ¿Qué hago mención a esto? En los cuadernos de prueba, esa foliatura, esa numeración la vamos a hacer en el margen inferior. ¿Por qué? Porque una vez que concluye la etapa probatoria, se van a agregar esos cuadernos de prueba al expediente principal. ¿Para qué? Para que siga la numeración o la foliatura arriba en el margen derecho superior. ¿Está? Recuerden entonces, cuadernos de prueba solamente en los procesos de tipo ordinario. Y va a haber cuadernos de prueba actora y cuadernos de prueba demandada. Plazos. El plazo de prueba, vamos a la parte general de prueba. 365.
¿Qué dice el 365 por ahí? A ver, alguien que lea. Ya sé que Manuel no, porque no tiene micrófono ni tiene cámara. No tiene micrófono y no tiene cámara. Chicos, ¿están de acuerdo? No sé si están de acuerdo todos. Yo trato de decir, podemos poner aunque sea 50 pesitos y le donamos algún micrófono a Manuel. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? 50 Sí, pesitos cómo cada no. uno. Me da mucha pena este chico. Me da mucha pena, pobre Manuel. Sí, cómo no. ¿Qué dice el 360? ¿Qué dice el 365? Plazo ordinario de prueba, 365. El plazo de Listo. prueba será fijado por el juez y no Quiero que excederá pares ahí. de 40 Quiero que pares días. Quiero que pares ahí y no paraste. Pero gracias. El plazo de prueba, y esto recuerden ustedes que hace mención al proceso, siempre recuerden que si en la parte general del código está hablando siempre de el modelo general de procesos, siempre hablando del ordinario. Entonces, ese plazo probatorio será estipulado por el juez. ¿Qué plazo será el de un proceso de tipo ordinario, judicial o legal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Licia, te dejo, mira, es más, te dejo que hasta dejes el micrófono abierto. El plazo es legal porque está dentro del código. No, es judicial. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice ahí el código, el 365? Dice que el Que el plazo de plazo prueba será fijado por el juez. será Es fijado cierto, por es el juez. judicial. Está, Sí, que no podrá exceder de 40 días. ¿Está sí, sí, claro? Bien, ahora, clarísimo. bueno, ahora, cuando vayamos después al proceso de tipo sumario, el plazo va a ser mucho menor y va a ser fijado por la ley de 30 días. Bien, pero siempre hagan retención ustedes que cuando el código está hablando en la parte general, siempre está haciendo referencia ¿a qué? Al proceso de tipo ordinario. Bien. Vamos al 367, que habla del plazo extraordinario de prueba. Plazo extraordinario de prueba. ¿En qué caso se va a dar el plazo extraordinario de prueba? ¿En qué casos? A ver. Janina. Habla del exterior, ¿no, doctor? Janina, no, a ver, Lucía Narváez, ¿me estás escuchando, Lucía? Bueno, activa el micrófono. Ah, pues dejó el pobre gato ahí. Activa el micrófono. A ver, ¿qué dice el 367? Tenía el código cerrado. Ay. Ah, se me cerró justo. Hay fantasmas. Plazo Bueno. extraordinario de prueba. Cuando la prueba deba producirse fuera de la República, el juez señalará el plazo extraordinario que se considere suficiente, el que no podrá exceder de 90 y 180 días, según se trate o no, respectivamente, de un país limítrofe. Bueno, corta ahí. Gracias, Lucía. A ver, entonces, ¿esto qué significa? Cuando tengamos... Desactiva el micrófono, Lucía, por favor. Cuando tengamos que producir prueba en el extranjero, se va a abrir lo que se llama el plazo extraordinario de prueba. Y esto significa que obviamente como vamos a tener que producir prueba en el extranjero y va a ser mucho más dificultoso, el juez lo va a abrir este plazo extraordinario. Y va a ser obviamente este plazo de 90 días, no podrá exceder, mejor dicho, de 90 días, tratándose de países limítrofes. ¿Está? Por ejemplo, Venezuela o Colombia. ¿Bien? Perdón, doctor, no son países limítrofes. Cierto, yo quería que alguien esté atento. Muy bien. Y de 180 días o hasta 180 días, si son países no limítrofes, por ejemplo, como Bolivia o Chile. ¿Está claro? También esto es una clase de geografía. Y Sí, como nadie hay me que ubicarse. Y como nadie me corrige, ¿Chile y Paraguay son limítrofes o no? Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay. Bien, entonces para eso, si tenemos que producir prueba en esos países, ¿hasta qué plazo nos podría extender el juez? ¿Hasta qué plazo? Hasta 180 días. ¿De 90? No. Recuerden.
¿eh? 180 días. 90 días. 90 días son hasta para, 90 días son para países limítrofes y 180 días para países no limítrofes. ¿Bien? ¿Está claro? Bien. Eso es el plazo extraordinario de prueba. ¿Bien? Chicos, no confundan plazo extraordinario de prueba con la ampliación del plazo por razón de la distancia. No sé si lo habrán visto esto de la ampliación del plazo por razón de la distancia. ¿Vieron Cada cuando... 200 kilómetros un día más, Bueno, ¿de eso habla? exactamente. Me estoy haciendo referencia a eso. Entonces, no confundir la ampliación del plazo por razón de la distancia al plazo extraordinario de prueba. Bien, eso ya lo vieron, lo del un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. ¿Eso ya lo vieron? Sí. En otra clase lo vimos con el doctor, pero no esta clase. Otra clase con el doctor Basso, pero no esta clase. Bueno, está bien, no importa. Yo quiero saber si lo vieron y lo entendieron cómo funciona eso. ¿Lo entendieron cómo funciona? Sí. Profe, ¿me lo Chicos, podría explicar? ¿lo entendieron? No, yo no estuve en esa clase. Bueno, Yo no me acuerdo de haberlo visto tampoco. bueno, no importa. Entonces, si han faltado la clase del doctor Basso, no se han conectado. O por ahí capaz No, que por eso tampoco aclaré tenían que era auricular. en otra comisión, en otro momento, no en este. Claro, porque no falté Bueno. a ninguna. Sí. Pero el doctor Basso da las clases para todas las comisiones. Bueno, a la ampliación de plazo por razón de la distancia, y esto es fundamental saberlo. Si tenemos que comunicarle una resolución judicial a otra de las partes que está fuera del ámbito territorial nuestro, de donde, digamos, se dictó la resolución judicial, se va a ampliar, porque obviamente va a tener que notificarse, va a tener que apersonarse donde está tramitando la causa. Entonces, esa ampliación del plazo por razón de la distancia se va a ampliar, como muy bien dijo Lisa, un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. Y esto significa lo siguiente. Si nosotros tenemos que notificar, a ver, una causa que tramita acá en Mar del Plata, ¿bien? Y tenemos que notificarle de la demanda a una persona que vive, por ejemplo, en Dolores. Dije Dolores porque justo Dolores deben ser 199, 200, 201 kilómetros. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer, Dolores son 200 kilómetros. ¿Cuántos días va a tener esa persona? Supónganse que, a ver, ¿vieron ya ustedes procesos ejecutivos? ¿Vieron procesos ejecutivos con el doctor Lapadura ya el otro día? No vieron procesos ejecutivos. No todavía. Bueno, no importa, el plazo para presentarse en un proceso ejecutivo cuando reciban el mandamiento, bien, va a ser de 5 días para oponer excepciones o constituir domicilio, que es el mismo plazo que van a tener ustedes para contestar la demanda en un proceso de tipo sumarísimo. ¿Está claro? En un proceso de tipo sumarísimo ustedes van a tener 5 días. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo van a tener ese plazo de 5 días para contestar la demanda en un proceso sumarísimo o de presentarse en el proceso ejecutivo a oponer excepciones o constituir domicilio? ¿A partir de cuándo? Reloj en el aire, comenzamos ya. A partir del día siguiente. A partir del día siguiente de la notificación. Exacto. Eso me gustó más. Lisa, a ver. Sí, perdón. Me quedé por el camino. No, Lisa, no pidas perdón eso para otra cosa, ¿está? Pero sí no quiero, y que a veces tengan en cuenta cómo responden las preguntas. ¿Por qué? Porque si es un examen escrito y vos respondés de esa manera, Lisa, Está mal, lógicamente. yo sí. quizás no está mal, está incompleta, no te considere por ahí quizás la respuesta. Entonces, Claro. a partir del día siguiente, ¿al día siguiente de qué? ¿De De la comunicarle esa notificación de la resolución judicial, demanda. de la notificación. Bien, entonces, si le notificamos una demanda de tipo sumarísimo a una persona que está, al demandado que está en azul, habíamos dicho Dolores, ¿cuántos kilómetros está? Dijimos, 200 kilómetros. Dijimos 200. Si calculamos que 201 kilómetros serían 2 días más. ¿Cuántos días? No, Lisa. Sería un día porque no es un día una más. fracción Un que día. baje de Ah, perdón, sí, tenés ¿Por razón. qué? Un día. Dale con el perdón. Sí, ¿Pero qué te sí, pensás? sí, Que yo sí. soy un cura, no soy un... No te estás Por el confesando momento acá. es la evidencia en la Un materia. día. Por Un hoy. día, escucha. Un día. Un día, Igual con sí. vos estoy enojado porque no iba a salir de testigo mío. Un día cada 200 kilómetros.
o fracción que no baje de 100. ¿Está? Si tenemos que, ese mismo caso, notificar una demanda sumarísima a alguien que vive en Tandil, ¿cuántos kilómetros está Tandil de acá? Estimativamente. 170. Ese fue Pascual, ¿no? No fue Pascual que me respondió, ¿no? No. 175, 176, ¿está? Entonces, si tenemos que notificar a una persona que está en Tandil, También es un día más. Es un día más. Ahora, y si tenemos que notificar de ese mismo proceso sumarísimo a alguien que vive en Balcarce, Son los días correspondientes, no se le da más días porque queda cerca. No me puedes responder porque queda cerca. ¿Por qué? Porque no queda menos Porque de no 100 cumple el kilómetros. kilometraje que exige la ley. El kilometraje, ¿cuál es? Un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. ¿Está claro? No menos de 100. Como esa fracción baja de 100, no se le va a dar un día más. Para todos que habían preguntado que no lo habían entendido. ¿Está claro eso? ¿Seguimos, chicos? Bueno. A ver. Profesor. A ver. Sí. Y en el supuesto de que ocurra un caso fortuito, ¿qué se tomaría el plazo extraordinario de prueba? ¿Y por qué? Porque no entiendo por qué hacen el caso fortuito. ¿Por qué? A ver, no te entiendo la pregunta, perdóname, un caso fortuito. El plazo extraordinario de prueba, recuerdo. A ver, que quede claro esto, porque no quiero que se confundan. Plazo extraordinario de prueba, el plazo extraordinario de prueba solamente cuando tengamos que nosotros producir. Supónganse que, a ver, vienen en el verano, bueno, justo este verano no, porque va a ser un verano medio típico. En el verano Mar del Plata vienen turistas de distintas provincias y hasta podemos decir que vienen de Brasil, podemos decir que vienen algunos de Paraguay, de Bolivia. Supónganse que tenemos un accidente y justo unos testigos son una pareja boliviana que estaba cruzando y vio el accidente. Los únicos testigos que había. Bien, porque a Lisa no la podemos contar porque ya me dijo que no quería ser testigo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos testigos bolivianos? ¿Los vamos a hacer traer a Mar del Plata cuando se haga el proceso a producir la prueba? No, esa prueba se tiene que producir en el extranjero. Vamos a tener que hacer librar un exhorto. ¿Para qué? Para que un juez competente en el territorio y de la materia allá en Bolivia le tome esa declaración y después venga. Entonces, eso es lo que significa la producción, en plazo extraordinario de prueba. No se confundan con otra cosa. ¿Bien? Bueno, gracias. Por favor. El otro día, Pascual me preguntó qué significaban esos de los hechos nuevos. Pascual, ¿tenés el código ahí? Pascual. Sí. Bueno, léelo un poquito el código. Los hechos nuevos. Es el artículo 363. Léelo. 363. Vamos. 363. Yo tengo una pregunta después para hacer. Hechos nuevos. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconversión ocurriese... Reconvención. Ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta 5 días después de notificada la providencia de apertura a prueba. Eso quiero que te quedes ahí. Eso quiero que te quedes ahí. Bueno. Esto ya entendí lo que significan los hechos nuevos. ¿Está? Hechos nuevos, que son aquellos hechos que llegan a nuestro conocimiento. ¿Está? ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos hasta 5 días después de la apertura breve para denunciarlos. Bien, los hechos nuevos van a ser diferentes a los nuevos hechos. Los nuevos hechos, yo solamente quería hacerles mención a eso, porque por ahí puede ser alguna preguntita. Bien, entonces, lo que está haciendo mención en el artículo 363, Pascual y los demás, habla de los hechos nuevos. Pero los nuevos hechos son aquellos hechos que van a articular quien tanto sea el demandado como el reconvenido. Bien, entonces, recuerden ustedes, no vamos a hacer solamente mención en esto nada más. ¿Por qué me quedó solamente esto? Recordad, Pascual, el otro día que yo te dije, después lo vamos a ver la clase que viene, porque yo la quería hacer solamente
la diferencia entre lo que son los hechos nuevos del artículo 373 con los nuevos hechos, ¿bien? Y los nuevos hechos van a ser aquellos articulados, nuevos hechos. ¿Por quién? Por el demandado o por el reconvenido, Recuerden ustedes que la reconvención se va a dar solamente en el proceso, esto ya es parte de la clase del doctor Lapadula, solamente se va a dar este artículo 355 en el proceso tipo ordinario, ¿bien? Excepcionalmente en el proceso sumario y nunca jamás en el proceso de tipo sumarísimo. Bien, los nuevos hechos son aquellos hechos en los cuales demanda y contestación, ya lo vieron esto, ¿no, chicos? Sí. Ya lo vieron. Bueno, por más que yo también ya les hice mención muchas veces. Y recuerden ustedes, artículo 330 demanda, artículo 354, contestación 354. Bien, y recuerden ustedes que después que el demandado niega o reconoce categóricamente cada uno de los hechos, porque no sirve una negación general de los hechos, el demandado lo que tiene que hacer es negar categóricamente cada uno de los hechos. ¿Qué va a hacer el demandado después? Va a exponer los hechos de acuerdo a cómo él le parece que fueron. ¿Está claro? ¿Y cómo lo va a hacer? A ver, supónganse que si el actor dice, bueno, porque el demandado pasó el semáforo en rojo y con eso me colisionó, venía a alta velocidad. Son dos hechos. Pasó el semáforo en rojo, bien. Hecho B, venía a una velocidad por una calle interna de 60 km por hora, cuando el máximo permitido es de 40, vamos a 40, entonces allá tenemos dos hechos. Entonces, el demandado, ¿qué va a hacer? En el hecho 1 lo va a negar y va a decir, no, yo no pasé el semáforo en rojo, pasé justo cuando estaba en amarillo. Vamos hasta. Y después, ¿qué va a hacer? Va a exponer nuevos hechos diferentes a los articulados por el actor. Esa es la diferencia que va a haber y que va a hacer con los hechos nuevos de que habla el artículo 363. Solamente eso quería hacer. 382. Vamos a lo que habla de la negligencia y el desistimiento de la prueba. Vamos a la negligencia y el desistimiento. Artículo 382. Yo quería hacerles una diferenciación entre lo que sería la negligencia y el desistimiento de la misma. ¿Bien? Lucía, ¿lees el artículo 382, la primera parte? ¿Yo, profe? Sí, por favor. Sí. Bueno. Sí, Las sí. medidas de Gracias, prueba. Lucía. Gracias, Pastor. Gracias, Pascual, por haber leído recién. Gracias. Las medidas de prueba deberán ser pedidas, Sí, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente. ¿Sigo? Bien. A ver, No. ¿Qué te parece que significa eso para vos? Pues si no la vamos a Lisa, va a estar siempre como secretaria. ¿Qué te parece que significa eso? Que los requisitos se tienen que cumplir dentro del plazo exigido. Pero diligenciadas no sé qué es. No, las medidas probatorias. ¿Sabés? Claro, bueno, eso sí. Diligenciada, ¿qué significa esto? Que se tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos, recuerden lo que día cuando nombramos los medios probatorios, dentro de los medios probatorios hablamos de la prueba informativa. Bien, dentro de esa prueba informativa es esa prueba que nosotros vamos a pedir informes a las entidades públicas, entidades privadas o escribanos con registro. Bien. Esos informes que nosotros vamos a pedir a las entidades públicas van a tener un plazo para contestar ese informe, porque se llama prueba informativa. Se mal la conoce a veces como prueba por oficio. ¿Por qué? Porque que nosotros vamos a pedir cuando ofrezcamos la prueba es que se libre, por ejemplo, que se libre oficio a la municipalidad para que nos informe si está habilitado el comercio tal. ¿Me entienden? Entonces, se la conoce por prueba por oficio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que pedirle al juzgado que se libren oficios. ¿A dónde? Dirigidos a la municipalidad para que informe tal cuestión. Ese es el ofrecimiento de la prueba. ¿Me van siguiendo? Ese es el ofrecimiento.
Cuando nosotros después tengamos que hacerlo, confeccionar los oficios, lo vamos a tener que diligenciar. ¿Diligenciar para qué? Llevarlos a la entidad. ¿Me van siguiendo por ahí, chicos? Sí. Lo vamos a tener que llevar a la entidad, tanto se trate pública o privada, para que lo informe. Las entidades públicas tienen un plazo para informarlos de 20 días. Las entidades privadas dentro de los 10 días. Bien, entonces, nosotros como parte, y cuando esto lo voy a hacer mención con el artículo 375 del Código que habla de la carga probatoria, en el cual, como dijimos, estamos bajo un proceso civil y comercial, y este proceso civil y comercial regido por aquel sistema dispositivo en el cual le urge a las partes el que el iniciar el proceso, llevarlo adelante e impulsarlo ¿para qué? Para de esta manera obtener una sentencia de tipo favorable. Bien, entonces, esta carga probatoria nosotros tenemos que tratar de intentar demostrar los hechos que nosotros afirmamos, alegamos en los momentos procesales oportunos. Yo como actor, por aquellos hechos alegados o afirmados en la demanda. Bien, Pascual como demandado en aquellos hechos articulados o afirmados o alegados cuando en la contestación de la demanda. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, esa carga probatoria nos hace llevar a que si nosotros no urgimos para que esas medidas probatorias se lleven a cabo, bien, nosotros como contraparte podemos presentar la negligencia de esa medida probatoria. Nosotros como abogados tenemos que estar atentos con el ojo. Siempre ustedes, como esto, el derecho procesal es mucho de plazos. Cuando a veces preguntamos, ¿pero por qué son tan hinchas? Preguntan con los plazos. Una vez me contestó un alumno, ¿y para qué no preguntan tantos plazos si está en el código? Bueno, si no, no existirían los exámenes, pero ¿para qué? Ustedes, yo no sé si se lo hice mención alguna vez, ustedes pueden saber mucho derecho de fondo, ¿está? Haber hecho una maestría, un posgrado en derecho de daños, ¿está? Pero si a ustedes se les pasa algún plazo procesal, toda esa maestría que tengan en derecho de daños, por ejemplo, bueno, ya saben la respuesta, ¿no? Ya saben la respuesta. Bueno, no sirve de nada, Lisa fue muy diplomática, ¿está? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser a veces, digo, tan exigentes, pero para ustedes, ¿está claro? ¿Qué pasa si se dicta la sentencia definitiva? Notificamos la sentencia definitiva y siempre una de las dos partes va a estar, no va a estar conforme con ese dictado de la sentencia definitiva, y esa parte que no esté conforme con la sentencia definitiva, ¿qué va a poder hacer? Recurrirla. Recurrirla, está, recurso, género, mayormente ¿qué vamos a terminar haciendo? Apelando. Y si nosotros no sabemos bien que ese plazo de apelación es de 10 días, ¿está claro? No, Lucía, de 5 días. Menos mal que quede grabado. Ese plazo de 5 días para presentar la apelación, suponete que vos, Lucía, te decías, y sí, pues yo justo me desconecté y también le había dicho que era de 10 días para apelación, apelás al día séptimo. ¿Qué pasa con esa apelación? La perdés, ¿está claro? Entonces, por eso tenemos que estar siempre atentos a los plazos. Bien, la negligencia, ¿qué significa? Que nosotros como parte contraria a las medidas probatorias que pidió, que solicitó, que ofreció y que va a producir y está produciendo la contraparte, tenemos que estar atentas. ¿Para qué? Porque si no lo produce en los plazos procesales oportunos, vamos a pedir la negligencia y hacerle caer dicha medida probatoria. ¿Está claro? Ahora, diferente va a ser el desistimiento. El desistimiento es cuando... ¿Están entendiendo hasta acá, chicos? Bueno, ¿vieron ustedes modos anormales de determinación de los procesos? ¿Lo vieron? Pascual, ¿lo vieron? Yo no recuerdo Todavía si no, se trató no, por todavía. arriba, pero Todavía no, doctor. ya que tengo el micrófono abierto, puedo hacer una pregunta que tiene que ver con una duda que tengo. A ver, sí, con el tema que estamos dando, sí. Si no, lo dejamos para el final, Pascual. Y tiene que ver, porque tiene que ver con la prueba, tiene que ver con la prueba. En todo caso, hago la pregunta y usted me dice si es oportuno o no contestarla. Sí, Pascual. Perdón.
El No, artículo problema, Pascual. 377 dice, no son recurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas. Denegación. Ahora, digo Bien. yo. No, ¿por qué? A ver, pará. Déjeme terminar lo que quiero preguntar. Si yo presento pruebas, el juez puede no darle entidad, pero no denegármela. ¿Por qué me la va a denegar? No, ¿qué está diciendo la primera parte? ¿Qué está diciendo la primera parte? No son Serán recurribles. irrecurribles. Bueno, no son recurribles. O sea, el juez me dice, esta prueba... Serán irrecurribles. Serán No son irrecurribles. recurribles, ¿En bueno, cuánto? irrecurribles. Bueno, en ese caso, Pero a ver, volvemos a lo mismo. Sí. la pregunta concreta es, ¿por qué el juez tiene la potestad de rechazarme una prueba? Que no me la Eso considere. después lo vamos a ¿Por qué ver. la Después rechaza? lo vamos a ver después eso. ¿La vemos Después lo vamos después? a ver. Listo. Después lo vamos a Bueno, ver después. ok, listo. Está. Y seguimos con esto. A ver, el desistimiento, ¿qué significa? A ver, creo que lo hablamos la otra vez un segundito esto, ¿no? Creo que lo nombramos el otro día. La negligencia ya quedó claro. El desistimiento, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos prueba ofrecida, pero que aún... ¿Recuerdan ustedes lo que era el principio de producción procesal? ¿Recuerdan cuando lo vimos el principio de producción procesal? ¿Qué pasaba con ese principio de producción procesal? Que las pruebas producidas, ¿qué pasaba? Creo que lo dijo, mira, al principio algo Lisa tiró alguna mención sobre eso. Sí, que aunque vos presentes prueba, tipo, te puede perjudicar. Tipo, no tiene que ser beneficiosa sí o sí para tu parte. ¿Y hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? Prueba. Nosotros podemos, a ver, podemos desistir de la prueba siempre y cuando no haya sido producida la misma. Yo que sí, ahora me acuerdo que algo se lo comenté. Por eso quería hacerle mención y la diferencia entre lo que es la negligencia y el desistimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desistir de prueba documental que haya sido acompañada al expediente. Hasta antes que se dé por enterado la otra parte, ¿no es cierto, doctor? Porque después ya no se puede modificar. A ver, yo estoy hablando, a ver, ¿esto qué significa? Una vez que la prueba está producida, nosotros no podemos desistir de la misma. Por eso yo la otra vez les había comentado y les dije, chicos, a ver, cuando tenemos el testigo, suponete que yo te había ofrecido como testigo a vos, Lisa, ¿bien? Y después digo, no, Lisa se va a poner nerviosa, me parece que no va a ser conveniente. ¿Puedo desistir de vos como testigo, Lisa? ¿Puedo desistir de vos como testigo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento, profesor, puedo desistir? ¿Hasta qué momento? Antes que conteste. Antes que declare. Hasta antes de la audiencia testimonial, ¿está claro? Una vez que vos declaras que yo ya no puedo desistir. ¿Por qué? Porque esa prueba va a estar producida. Bien, una vez que el dictamen pericial ya esté presentado en el expediente, nosotros no podemos desistir de esa prueba. Bien, una vez que nosotros declaramos bajo la absolución de posiciones lo que es la prueba confesional, tampoco podemos desistir de la misma. Bien, en cambio, recuerden la otra vez cuando yo les dije que la prueba documental se acompaña y los demás medios probatorios se ofrecen. Bien, ¿esto qué significa? Que la prueba documental nosotros la vamos a acompañar. ¿Y esto qué significa? Que esa prueba documental ya está agregada al expediente. Bien, por ejemplo, un contrato. Ese contrato va a estar ya agregado al expediente, va a estar numerado y todo. ¿Podemos desistir de ese contrato si nosotros lo agregamos como prueba documental? No, porque ya está agregado al expediente. ¿Está claro? Bueno. El artículo 1384. El artículo 1384. Artículo 1384. Se había cortado. El artículo 1384.
Cuando yo les dije la otra vez que en los momentos procesales probatorios tenemos el ofrecimiento, la producción y la valoración, la apreciación de la misma, yo les comenté la otra vez que nuestro sistema procesal, el nuestro, valora la prueba de acuerdo al criterio de la sana crítica. Bien, recuerdo haberles dicho que este sistema de la sana crítica hace mención a ¿qué? A la lógica y a la experiencia del juez. Bien, no puede dejar de lado, por más que tenga, porque si no, si lo deja de lado, también había sido alguna pregunta que había hecho Pascual la otra vez, en el cual teníamos lo que son las libres convicciones y la prueba legal o tasada. Bien, nuestro sistema procesal, ¿es así o no, Pascual? Me habías hecho esa pregunta también la otra vez. Nuestro sistema procesal actual está ceñido por el sistema de la sana crítica, bien, íntima convicción. Las libres convicciones son aquel en el cual el juez va a decidir dejando de lado cualquier otra prueba y hasta lo que diga hasta un perito. Eso es lo que serían las libres convicciones. Nuestro sistema procesal bajo el artículo 384 está hablando y que se va a apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Sana crítica, ¿está? Si se le pregunta en el examen qué sistema adopta nuestro ordenamiento procesal, ustedes dicen expresamente que adopta bajo las normas generales de prueba, el artículo 384, las reglas de la sana crítica. Sana crítica también, que va a estar expresado en el artículo 163, creo que lo vieron el otro día, de sentencia definitiva en el inciso quinto. Bien, el juez va a apreciar la prueba de acuerdo al sistema de sana crítica. En el artículo 456, que habla sobre la prueba testimonial, y en el artículo 474, sobre la idoneidad del dictamen pericial. Bueno. Dentro de lo que es la prueba documental o la prueba instrumental, vamos a tener hoy por hoy mucha prueba, ¿bien? Que es distinta de lo que era la valorada por nuestro ordenamiento procesal cuando fue legislado y modificado en el año 67-68, ¿bien? Porque mayormente lo que sería el reconocimiento judicial, la prueba informativa, depende de la prueba informativa que ahora mayormente el libramiento de dichos oficios, dicha comunicación que se va a librar ante el órgano jurisdiccional, la parte y la entidad en la cual le vamos a pedir que nos informen sobre algo, en vez de ser de una manera en papel, va a ser de una manera, obviamente ya de tipo electrónica, ¿está? Pero los plazos que se van a tener que cumplir van a seguir siendo los mismos. Recuerden ustedes que las oficinas públicas van a tener que contestar el pedido de ese informe dentro de los 20 días, ¿está claro? Y las oficinas privadas dentro de los 10 días. Quiero hacerles mención y haceros una diferencia entre lo que sería lo que es la prueba de testigos y la prueba confesional. Perdónenme, me mandé una macanita yo. Quería hacerle mención que hoy por hoy tantos soportes, un disco rígido, como un CD, y hoy por hoy mucho lo que es ¿qué prueba instrumental, documental muy moderna podemos ofrecer hoy en un proceso? ¿Qué les parece a ustedes? Puede ser un correo mucho electrónico. Más moderna. ¿Mensajes de WhatsApp? Mucho más moderno. Exactamente. La verdad hubiera estado lindo si el año pasado, cuando se hicieron las jornadas de Derecho Procesal, que se hacen en el Colegio de Abogados, había ido
un ingeniero en sistemas a hablar de lo que es la inteligencia artificial, y había hablado de los medios probatorios que se daban con los mensajes de WhatsApp. Obviamente nosotros tenemos que ofrecer el teléfono, llevar a dejar el teléfono como medio probatorio, como fuente de prueba, ¿está? Para certificar, hay un montón de pasos por el cual esos mensajes de WhatsApp pueden ser tomados como un medio de prueba. Bien, así que si las preguntas si se pueden ofrecer mensajes de WhatsApp, sí, pero obviamente tienen que pasar por un proceso de sistema para que valga como tal. Bien, que y no aparte importa tiene ahora, que tener, para pedirle a las centrales, hay que pedirle una orden judicial, si no, no se puede obtener. obviamente, por eso yo Estoy les decía, hablando a ver, de como no. Hubiera estado, la verdad, esto fue toda una jornada, un día que se habló sobre eso, y es muy interesante. Y quizás para nosotros, hasta digo para nosotros, digo para mí, porque nos supera en cuanto a lo que es la tecnología. ¿Está? Entonces, es como que si tenemos que ofrecer determinada prueba, nos tenemos que asesorar muy bien con hasta un operador en sistemas y eso, para ver cómo ofrecemos dicha prueba. Bueno, a ver, quería hacerles una distinción en cuanto a lo que sería la prueba testimonial y la prueba confesional. La prueba testimonial, recuerden ustedes, vamos a hacer esta diferenciación, y para que ustedes tengan en cuenta. Prueba de testigos. ¿Vieron cuando estuvimos hablando del sistema o principio de escritura y de oralidad, en el cual dijimos que mayormente nuestro sistema procesal está basado en la escritura? ¿Recuerdan ustedes? Cuando dijimos que mayormente está basado en la escritura, y que todo lo que se plasma en el proceso, todo lo que se lleva a cabo en el proceso, va a estar desplegado de una manera escrita. Como habíamos dicho que el sistema dispositivo no mayormente rige nuestro sistema procesal, pero que excepcionalmente también el sistema inquisitivo, bien, mayormente el sistema de escritura rige nuestro sistema procesal, pero también y excepcionalmente el sistema de oralidad también. ¿Y cuándo se da este sistema de oralidad? Con las audiencias, estas audiencias testimoniales y las audiencias de tipo confesional. Vamos a hacer una pequeña diferenciación con respecto a esto. En cuanto a los testigos, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? A ver, o mejor dicho, ¿quiénes serían los testigos? O mejor dicho, a partir de esa prueba testimonial, en esa audiencia testimonial, se le va a recuerden ustedes que los medios probatorios eran aquellas herramientas por las cuales se le extraen información a quién, a las fuentes de prueba, bien, tanto sean reales como personales. ¿Y los testigos quiénes son? ¿Quiénes son los testigos? Son personas físicas distintas de las partes que van a declarar sobre sus perspectivas o deducidas o de hechos pasados. ¿Y qué particularidad tienen que tener esos hechos para que los testigos declaren sobre los mismos? ¿Cómo tienen que saber de dichos hechos? ¿Cómo tienen que tener conocimiento de los mismos? Pueden ser presenciales. ¿Puedo yo como testigo decirle lo que ocurrió a otra persona y esa persona ir al proceso a declarar como testigo si lo ofrezco? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no fue testigo al momento que pasó el hecho. No, a ver, no me responda con la misma palabra. Entonces, ¿qué tiene que pasar con ese hecho del cual va a declarar? Esa persona no estuvo presente. ¿Cómo tenía que haberlo conocimiento visto, de ese hecho? tomado conocimiento de eso. Tiene que ser directo. Tiene que haberlo. ¿Y si la persona es ciega y escuchó cómo yo le pegaba a mi señora? Puede también. Tiene conocimiento directo igual, aunque no vea. Pero vos me dijiste, auditivo. Lisa, que lo tiene que... Puede ser tiene visual. que haber caído bajo la percepción de sus sentidos. Entonces, sí.
Eso es lo que tiene. ¿Cómo van a declarar Todos los bajo hechos. esos hechos? Tiene que ser hechos que hayan caído bajo la percepción de sus sentidos. ¿Está claro? Para que sean testigos. Terceros ajenos al proceso. Por más que yo ofrezca al testigo, por ejemplo, la otra parte también puede ofrecerlo. Ofrecer los otros. Bien, y por más que yo le ofrezca a Lisa como testigo, miren lo que dijo Lisa al principio de la clase, pero yo no voy a declarar nada en contra del otro profesor. Lo que vos vas a tener que declarar, Lisa, es decir la verdad. Porque como deberes de los testigos, hay 3 deberes: comparecer, declarar y decir la verdad. Bien, pero siempre son terceros ajenos al proceso, que saben de aquellos hechos porque han caído bajo la percepción de sus sentidos. En cambio, en la prueba confesional, quienes van a participar activamente de dicha prueba son las partes. Las partes. Cuando yo como actor ofrezco la prueba confesional, la ofrezco para que el demandado absuelva posiciones de acuerdo a un pliego que yo voy a acompañar en el proceso y en ese momento de la prueba. ¿Está claro? Yo como actor ofrezco la prueba confesional para que Lisa, como demandada mía, absuelva posiciones en este proceso. Cuando Lisa ofrezca la prueba, puede también ofrecer la prueba confesional para que Marcelo absuelva posiciones a tenor del pliego que ella vaya a acompañar oportunamente. Pero acá ya tenemos 2 diferencias. Entonces, la prueba confesional actúan activamente las partes y la prueba de testigos son terceros ajenos al proceso. En cuanto a la prueba testimonial, van a declarar los testigos sobre aquellos hechos pasados caídos bajo la percepción de sus sentidos y en los cuales la parte va a hacer un pliego interrogatorio. Bien, se le van a hacer preguntas a los testigos. Preguntas. Bien, en ese pliego. Ese pliego, supónganse que esa audiencia testimonial y esa audiencia supletoria por si el testigo no va a esa audiencia testimonial, bien, nosotros vamos a acompañar ese pliego para que se le hagan las preguntas respectivas al testigo. Bien, ¿está claro? Pero ¿qué pasa si no lo acompañamos? Podemos realizar igualmente las preguntas, ¿está? Le podemos realizar las preguntas al testigo. En cambio, en cuanto a la prueba confesional, nosotros como partes tenemos que presentar ese pliego en el cual al absolvente no se le van a realizar preguntas. Esto quiero que quede claro. Al testigo se le van a realizar preguntas. ¿Qué vio ese día? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tá? No pueden ser preguntas que induzcan la respuesta. ¿Es verdad que el demandado Elisa venía a 55 kilómetros por hora? No, ese tipo de preguntas que induzcan a la respuesta no se pueden hacer. ¿Tá? ¿A qué velocidad calcula usted que venía el demandado? Ya son preguntas que se le van a hacer al testigo. En cuanto a lo que es el absolvente, lo que vamos a hacer son posiciones. Y las posiciones conforman de 2 partes. Una primera parte que es para que jure como que es cierto, ¿bien? Una primera parte para que jure como que es cierto y la posición. Para que jure como que es cierto que pasó el semáforo a 60 kilómetros por hora. El semáforo en rojo. Bien, esa es una posición. En cambio, ¿cómo se le preguntaría al testigo? ¿Cómo se le preguntaría al testigo? ¿De qué color estaba ese? Exactamente, ¿está claro? Entonces, para que jure como que es cierto. ¿Y qué va a hacer en el primer caso? El testigo va a responder la pregunta que se le hace, explicando qué es lo que pasó. En cambio, el absolvente, ¿qué va a tener que responder? Por sí o por no, porque la final dice, la primera parte para que jure como que es cierto.
Bien, entonces va a responder que sí o que no. Va a responder que sí o que no. Y después va a dar las explicaciones correspondientes. Otra de las menciones que quería hacerle, hacer la mención son las... me quedé ahí. La carga de la prueba. No importa lo de la carga probatoria. Las preguntas preliminares, ¿está? Las preguntas preliminares que se le hacen a los testigos para ver si tienen interés o no en la causa, si es amigo o enemigo del... Eso, a ver, preguntas parecidas a que se le haría, no preguntas parecidas, sino a cómo sería después en un caso de una recusación. ¿Está claro? Porque lo que no tiene que tener interés el testigo es con alguna de las dos partes. ¿Bien? Si bien, no hay que decirlo esto, pero nosotros cuando ofrecemos los testigos, que en el código ustedes van a ver que el otro día lo preguntaron también, que nosotros como testigos podemos ofrecer hasta 12 testigos en un proceso de tipo ordinario y 5 suplentes, bien, número inferior, y ahí sería un resabio, ahora que estoy viendo, sería un resabio de lo que sería la prueba legal o tasada, en el cual de antemano la ley le da un valor al medio probatorio. Acá sería, digamos, una prueba legal o tasada, porque de antemano le está diciendo que en un proceso ordinario no podemos ofrecer más de 12 testigos. Bien. Les había dicho que, bueno, que a los testigos se le hacen preguntas previas, bien, por las generales de la ley, para ver si tiene interés en el proceso o no. Con respecto a la cantidad, bueno, ya lo vimos recién, los terceros y el kilometraje, los kilómetros. Los testigos, si están a más de 70 kilómetros, no están obligados a venir a declarar. ¿Recuerdan el artículo 3 de nuestro ordenamiento procesal? ¿Lo recuerdan el artículo 3? Que hablaba de la indelegabilidad. Y ese artículo en el cual se le va a encomendar, por ejemplo, a jueces de otra jurisdicción en cuanto a lo territorialmente hablando, ¿para qué? Para que se le tome declaración. Porque nosotros no podemos obligar a los testigos a que vengan a declarar si están más, según lo que dice el código, a 70 kilómetros. En cuanto a lo que sería el absolvente, si está a más de 300 kilómetros, no está obligado a declarar. Bien.